Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Gutiérrez González, candidato a Magisterio en Administración Educativa de la Universidad Manuela Beltrán, y hoy vamos a hablar de NIC y NIC y su impacto en Colombia. Para empezar tenemos que hablar del decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, y fue derogado por la NIC, que son normas internacionales de contabilidad, y las NIF, que son normas internacionales de información financiera. Y surge nuestra primera pregunta, y es ¿por qué considera importante gestionar financieramente los recursos de una entidad educativa? Si bien es cierto, las NIC y las NIF son las normas para la presentación de estados financieros, y es importante para las instituciones de educación revelar los hechos económicos para poder realizar balances de los estados financieros y poder generar procesos de equilibrio entre los ingresos y egresos, pero además de esto, saber y poder determinar cuáles son las inversiones que se puedan realizar a corto, mediano y largo plazo, que nos garanticen la calidad de la educación como lo promulga el Ministerio de Educación Nacional, articulado con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, donde menciona la educación para todos, pero con calidad. Sale una pregunta entonces nueva donde nos dice: la evolución histórica de la contabilidad ha sido un proceso estático en el tiempo. ¿Esto porque se ha mantenido un mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas? Y para responder esta pregunta vamos a hablar un poco de la historia de la evolución de la contabilidad, donde en 1993 se genera el decreto 2649, por el cual se reglamenta la contabilidad en general, el decreto 2650, por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para los comerciantes, en 1996 el decreto 2116, donde adiciona las cuentas de retenciones de la fuente, y aparece todo lo que es el IVA y el ICA. En 1997 el decreto 95, donde se modificó el Plan Único de Cuentas en lo concerniente a la evaluación de las inversiones. En 1998 la ley 488, donde hay una reforma tributaria. El decreto 1517, donde se modificó el artículo 77 del decreto 2649 de 1993, que de ese ya hablamos. En 1999 la ley 550, donde hay una estandarización contable mediante las IAS. En el 2000 sobre contabilidad financiera a partir del 2005. En el 2000, entonces, la ley 633, donde hay una reforma tributaria. En el 2001, la ley 716, donde hay una reforma tributaria, pero de saneamiento de la contabilidad oficial. Es una reforma del régimen simplificado del IVA. En el 2002 está la ley 788, por el cual se expiden normas en materia tributaria. Está también la ley 789, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social. En el 2004, la ley 992, donde hay una prórroga de vigencia de la ley 150. En el 2006 está la ley 1111, donde hay una reforma tributaria estructural y se elimina los ajustes integrales por inflación. En el 2007 está el decreto 1536, donde es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo eliminó los ajustes integrales por inflación contable a partir del 1 de enero. En el 2009 está la ley 1314 y NIF para pymes, la ley 1314, por el cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información. En el 2013 está el decreto 3022, en el 2015 el decreto 2496, que ya hablamos, y el DUR 2420. Sin lugar a dudas, la evolución histórica de la contabilidad ha sido un proceso de generar cambios en el tiempo, esto debido a que hemos adoptado un nuevo cuerpo normativo para el reconocimiento de los hechos económicos. Parece otra pregunta, que es: en las NIC-NIF encontramos los estándares de información financiera que se aplicarán en Colombia a partir de 2015. Dichos estándares son importantes porque determinan la forma en la que se preparará y presentará el juego completo de estados financieros que una entidad debe preparar en Colombia y también en cualquier país del mundo. Sin embargo, estos estándares están motivados o influenciados por los fines e intereses económicos de las grandes multinacionales, por lo que se ve en desventaja el uso e implementación en las naciones que están en vías de desarrollo.
Yo podría decir que Colombia no está en desventaja porque no realizó la conversión, sino procesos de adaptación de las NIC y NIF, y si bien es cierto el 80% son pymes en Colombia, lo cual indica que existen dos tipos de empresa, las medianas y las pequeñas. Estas empresas tenían que hacer una inversión mayor con menos ganancias, por eso se crean las NIF para pymes, donde se tiene la estructura de 35 sesiones, pero todo esto significa que Colombia obtiene su economía gracias a las pymes. Son estándares pues adoptados en Colombia, pero son estándares internacionales de Europa, dado que Estados Unidos pues no se rige por la NIC o NIF y ellos tienen pues otro modelo económico. Se crea pues una normatividad específica dividida por grupos 1, 2 y 3 y se crea la ley 1314 del 2009, donde se da para las empresas que requieran en su momento, que quisieran en su momento. No era obligatorio la aplicabilidad de la ley. Posterior a esto aparece el decreto 3022 del 2013, obligatorio pero con adopción por primera vez para la NIF. En el 2013 es para las empresas del grupo 1 y grupo 3 y el 2014 para las pymes, donde las empresas tenían que preparar la estructura financiera y los recursos financieros pues para hacer la adopción de una norma a la otra. En enero del 2014 y en enero del 2015 se realiza la transición, balance de apertura. Este es un balance inicial con las cuentas anteriores habiendo la homologación del 2649 a las cuentas de las NIF. A diciembre del 2014 y 2015 se tenía que presentar dos estados financieros. En el 2015 aparece el decreto único reglamentario 2420 que lo vimos en la evolución de la contabilidad. En el 2015 y 2016 es el primer periodo pues, de aplicación, lo cual significa que en esos 2 años respectivamente se debe dejar el decreto 2649 y se acoplan a las NIF. Y si bien es cierto, hay unos grandes grupos que son el grupo 1, NIF plenas, que tiene unas características gracias a un decreto 2784 del 2002, y estas características son que son emisores de valores, entidades de interés público, planta de personal mayor a 200 trabajadores o entidades que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos y que cumplan cualquiera de las siguientes 4 características. Ser subordinado sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF plenas. Otra, ser subordinado matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIF plenas. Otra, ser matriz asociada a un negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plenas. Otra, realizar importación o exportación que represente más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente. Las pymes grupo 2 o NIF para pymes, estaba por el decreto 3022 del 2013 y tiene estas características: no cumplir con ninguna condición establecida para pertenecer al grupo 1 o 3, tener menos de 200 empleados, tener activos totales inferiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes, tener ingresos superiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Y las microempresas grupo 3 NIF para microempresas, está por el decreto 2706 del 2012 y cumple con las siguientes características: tener una planta de personal no superior a 10 trabajadores, tener ingresos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes, poseer activos totales excluida la vivienda inferiores a 500 salarios mínimos legales vigentes. Y a partir de esto, pues las instituciones de educación superior pues reconocen a qué grupo empresarial aplican con las condiciones pues ya expuestas. Y sale esta otra pregunta, que son los estados de situación financiera, estado de resultado y estado de flujo de efectivo constituyen el juego completo de estados financieros que debe presentar una entidad. El estado de situación financiera o balance general muestra los resultados operacionales y financieros de la entidad a una fecha cierta de corte. El estado de resultado evidencia la posición y situación financiera de la entidad en cuanto a su estructura de inversión y financiación. El estado de flujos de efectivo presenta por actividad los movimientos de entrada y salida de dinero, y todos estos informes o estados favorecen la toma de decisiones económicas y financieras de los distintos usuarios que requieren dicha información. Entonces encontramos los estados financieros, que son 5, pero voy a hablar particularmente de 3 estados. El primero es el estado de situación financiera y es la foto de la realidad económica de la empresa. Se reflejan los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos son las posiciones que tiene la empresa, los pasivos son todas las deudas con proveedores, bancos y pues terceros. Las empresas se endeudan como un mecanismo de apalancamiento y pues sin lugar a duda el patrimonio son las deudas que se tienen con socios. A partir de estos socios
pues hablamos de un capital con el que se creó la empresa y los procesos de utilidad. Y pues refleja la realidad económica de la empresa en una fecha determinada. Además de esto, para la toma de decisiones es importante dado que refleja la situación económica. Y pues sin lugar a duda, el estado de las instituciones de educación es indispensable para saber cómo se está comportando económicamente la institución y reconocer cómo están los pasivos de dicho patrimonio. El estado de resultados significa este periodo pues no es acumulable, es de un año a otro y se compone de los ingresos menos los costos menos los gastos y pues esto nos va a dar una utilidad. Este refleja las utilidades, costos y gastos en el año y es muy importante de manera comparativa dado que se pueden hacer comparaciones de un año a otro para saber si aumentó, disminuyó o se mantuvo dentro de las instituciones de educación. A partir de esto, de dicho estado, pues se tienen que generar pues planes y acciones de mejoramiento, crecimiento o mantenimiento y pues las empresas lo hacen parcialmente y los costos pues son los relacionados con la actividad económica. Por ejemplo, la nómina de profesores, los marcadores y lo relacionado para dictar las clases es lo obligatorio, mientras que los gastos son necesarios pero pues no son obligatorios. Y pues esto deja ver en sí el estado, si la empresa pues es viable o no lo es. El estado de flujo de efectivo es donde se muestran los movimientos y las variaciones que tiene la empresa, variación de cifras del estado de situación financiera, pues para ver si aumentó el activo, es decir, que la empresa tuvo la capacidad o si aumentaron los pasivos, pues si las empresas tuvieron procesos de apalancamiento. Y pues esto es indispensable para las instituciones de educación, pues saber la variación del flujo. Eh, pues esto en cuanto a los estados financieros, espero pues que haya quedado un poquito claro lo que son NIF y su impacto en Colombia, y pues cómo esto está influyendo entre las instituciones de educación y pues cómo los grupos empresariales pues están pues categorizados gracias a sus decretos y a sus características únicas y pues a partir de esto cómo se está posicionando las instituciones de educación. Y los dejo diciéndoles esta frase de Benjamin Franklin que dice, si quieres ser rico no aprendas solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se invierte. Muchas gracias a todos, a mis compañeros y a mi docente, muchas gracias por todo, que estén muy bien.